8:40 de la mañana, bienvenidos a las aperturas de los mercados, donde encontrará toda la información del dólar, las bolsas NUAM Exchange y los mercados de los Estados Unidos. Soy Nicolás Esteves y es un gusto saludarlos. De una vez, entramos en materia con noticias del mercado colombiano, pues les cuento que la utilidad de Ecopetrol en el segundo trimestre del 2026 ascendió a 6,1 billones de pesos. En el segundo trimestre del 2025, la utilidad había sido de 1,8 billones de pesos. Al respecto, esto fue lo presentado por Juan Carlos Hurtado, presidente encargado de la petrolera colombiana. Nosotros tenemos dentro del proyecto de yacimientos no convencionales, desde 2019 se vienen avanzando en análisis de proyectos. Del año 2024, 2022, en el 2022, abril del 2022, se suspenden los proyectos que se habían denominado como pilotos. Hoy, te puedo decir, son uno Escalé, que tiene licencia y que se pudiera reactivar una vez se den las condiciones legales ambientales y las condiciones financieras del mismo. Y el otro es Platero, que ahí sí se tenía y se suspendió el tema de la solicitud de la licencia. Entonces, se viene avanzando de acuerdo a las condiciones que se tienen y todo se revalida de poder avanzar en este tipo de proyectos cumpliendo con las condiciones técnico-económicas y poder avanzar en esos. Bueno, y a esta hora y con esta información les cuento que ya comenzaron operaciones las bolsas de Colombia, Lima y Santiago de Chile, que hacen parte de NUAM Exchange. Iniciamos entonces por la Bolsa de Valores de Colombia, la Bolsa de Valores local, que medía a través de su principal índice, hablamos del MSCI Colcap, en este caso tiene una variación negativa en este arranque de jornada del martes. Parcialmente pierde un 0,35% hasta los 2.376 puntos. Eso sí, pierde algo de fuelle, teniendo en cuenta que ayer incluso atacó un poco ese nivel de 2.400, que ahora, pues por estos días resulta ese nivel importante para superar. Y en este caso, pues se mantiene en niveles de 2.300 durante las últimas jornadas, ahí muy, como lo advertimos en este espacio, en niveles no vistos desde finales de junio pasado. Entonces hay un poco de fortaleza de esta Bolsa de Colombia, que hoy no tiene un arranque tan positivo, pero que digamos se puede mantener con una relativa estabilidad conforme a lo que ha sido precisamente sus jornadas anteriores. En este caso, pues revisar cuáles son las acciones que básicamente justifican ese comportamiento inicialmente a la baja, y tenemos que precisamente Ecopetrol, tras la entrega de sus resultados financieros, tiene una caída inicial del 2,23% y parcialmente se ubica en 2.625 pesos por acción. Le sigue Nutresa, que pierde 1,90% y parcialmente la acción se ubica en 308.000 pesos, y cierra ese top 3 de las que más pierden a esta altura la acción preferencial del Grupo Aval, que se devuelve 1,07% y parcialmente entonces se ubica en 833 pesos por acción. Esas son las tres acciones o tres títulos que más pierden a esta altura, pero también hay comportamientos negativos, por ejemplo, en la acción ordinaria del Grupo Cibes, Grupo Energía Bogotá, preferencial del Grupo Sugra, también en la acción ordinaria del Grupo Sura, Banco de Bogotá y con concreto para un monto por lo menos que abarca de momento 9 acciones con operación negativa a esta altura de la jornada en esta apertura precisamente del mercado colombiano. Seguimos con las que más suben y tenemos que Mineros es la que más avanza con un 2,01%, se ubica parcialmente en 16.260 pesos. Le sigue Éxito, que gana 1,91% hasta los 4.800 pesos por acción, y Celsia, que avanza 1,41% hasta los 5.020 pesos por título. Esas son las tres acciones que más ganan de momento, pero también hay leves comportamientos positivos en la acción ordinaria del Grupo Argos y en la preferencial de Corfi Colombiana. Ahí entonces tenemos un arranque un poco negativo para la Bolsa de Colombia en lo que respecta a la jornada de este martes. Abordamos entonces la segunda de las bolsas en cuestión, hablamos de la Bolsa de Santiago de Chile, que también hace parte de esta integración NUAM y que también arranca con un ligero tono negativo en este caso, por el orden del 0,05%, incluso ahí ya se nos actualizó y se mantiene en la línea plana, es decir, sin variaciones con respecto a su cierre de la sesión anterior, que precisamente fue de 11.049 puntos, que es lo que estamos viendo precisamente en este momento, digamos, una relativa estabilidad en este arranque de los mercados en territorio chileno. Y con esto pues vamos a revisar cuáles acciones son las que registran movimientos de momento. Tenemos ahí, vamos a organizarlas en orden descendente, y en este caso tenemos que Engie Energía Chile es la que más avanza a esta altura
con un 1,07% al alza. Es decir, que Sociedad Química Minera de la clase B gana 1,04% y la TAM, que avanza 1,03%. Hay las tres acciones que más comportamiento positivo registran a esta altura, pero también hay verde en Concha y Toro, Embotelladora Andina de la clase B, Banco de Chile, CPC, Banco Santander, Mall Plaza y Cencosud, que básicamente, digamos, mantienen muy estable esta bolsa o este principal indicador de la bolsa de Santiago. En cuanto a las que más pierden a esta altura, tenemos que cae Copec con más fuerza, ya que cae 1,34%, Entel pierde 1,09% y Vapores 0,99%. También comportamientos negativos en Quiñenco y en ILC para un total de 5 y pues de momento tiene o arroja un tono muy estable, por lo menos en este arranque en territorio chileno. En relación a este mercado, les cuento que la TAM Airlines Group aprobó una compra o un programa para recomprar hasta el 5% de sus acciones durante los próximos 5 años, con el objetivo de otorgar al directorio flexibilidad para adquirir títulos cuando considere que representen una asignación eficiente de capital y una forma de generar valor para los accionistas. El plan comprende hasta 28.710 millones de acciones sobre un total de 574.216 millones de títulos en circulación. La Junta Extraordinaria de Accionistas también autorizó al directorio definir y modificar los rangos de precios de compra, ejecutar también las adquisiciones mediante mecanismos de prorrata o directamente en rueda y compra hasta 1% del capital en cualquier periodo de 12 meses sin aplicar el mecanismo de prorrata. Además, en caso de una eventual venta de las acciones recompradas, el directorio podrá enajenar hasta el 1% del capital en un año, en cumplimiento de la normativa chilena. Según la compañía, el programa busca optimizar el uso de los recursos y fortalecer la creación de valor para sus accionistas. Y ahora abordamos la tercera de las bolsas en cuestión. Hablamos de la Bolsa de Valores de Lima, que también hace parte de esta integración NUAM y que como siempre revisamos a través de sus principales indicadores, en este caso por el MSCI NUAM general, que recordemos es el de referencia internacional para este mercado limeño y que de momento, contrario a lo que pasa con sus pares regionales, pues acá sí hay un avance un poco marcado por el orden del 0,66%, se ubica parcialmente en 57.857 puntos frente a un cierre anterior, un registro de 57.475 unidades. Revisamos también el MSCI NUAM Perú Select, que es el que reúne las 14 acciones más líquidas de este mercado y que avanza incluso con más fuerza, por el orden del 1,29% y ya se ubica en 1.547 puntos frente a un cierre anterior de 1.527 unidades. Ya habiendo revisado Colombia, que opera con una variación negativa, Chile con una relativa estabilidad muy cerca a la línea plana o incluso en la misma, y Perú que sí avanza por lo menos por encima del 0,60% a esta altura, pues revisamos cómo se comporta el MSCI NUAM USD, que recordemos es el indicador que de manera integrada pues registra el comportamiento de las acciones más importantes de los tres mercados. En este caso tenemos este indicador de integración regional que avanza 1,26%, principalmente jalonado por lo que pasa en Perú y pues algunas acciones importantes en Chile, y con esto se ubica en 1.922 puntos. Ahí entonces, digamos que este indicador nos da que las principales acciones tienen un comportamiento positivo en este arranque de la jornada, pero de manera particular ya vimos que Perú opera al alza, Chile con una estabilidad de momento y Colombia pues sí tiene un leve tono negativo a esta altura de la jornada. Aprovechando que estamos hablando de la región, ahora hagamos un repaso a cómo abrió el mercado cambiario colombiano, refiriéndonos al comportamiento del dólar versus el peso local, que aquí básicamente hemos tenido noticias durante la sesión anterior. Recordemos, en la sesión del lunes, pues hubo un fuerte movimiento al alza, teniendo en cuenta principalmente una decisión sorpresiva en cuanto a las tasas de interés del Banco de la República, que recordemos, todos los analistas apuntaban a un incremento por lo menos de 25 puntos básicos y el emisor decidió mantener quietas las tasas en un nivel del 12%. Y también pues anunció un programa de recompra o de acumulación, en este caso de reservas internacionales, mediante opciones put que arrancó también ayer y que ya fueron efectivas teniendo en cuenta pues las condiciones que da el emisor para este tipo de operaciones. En este caso, pues con ese contexto tenemos que decir, se superaron los 3.200 pesos durante la sesión anterior y pues ya en esta jornada incluso opera un poco a la baja,
con respecto precisamente a lo que pasó en la sesión anterior. Un valor de apertura de 3.225 pesos. Esto quiere decir que inicialmente el dólar en Colombia caía 9 pesos, teniendo en cuenta que el cierre en el spot de la jornada del lunes fue de 3.234 pesos. Sin embargo, pues como bien lo arroja la gráfica, tuvo un leve repunte al inicio de la sesión y después ya toda operación por debajo precisamente de esa apertura y por ende también del registro o esa referencia que teníamos al cierre de la sesión del lunes. En este caso ya tenemos una cotización de 3.211 pesos con 70 centavos. En promedio, la divisa se negocia en 3.214 pesos con 91 centavos y cabe recordar que la tasa representativa del mercado que rige en la jornada de este martes es de 3.230 pesos con 44 centavos. Como bien se observa en la gráfica, la divisa se ha movido o fluctúa entre un mínimo de 3.210 pesos, un valor que alcanzó hace pocos minutos, y un máximo de 3.228 pesos en este caso, que es el pico que básicamente nos arroja al principio de la sesión este dólar en territorio colombiano. En cuanto a los volúmenes de negociación, tenemos que se han transado 162 millones de dólares en un total de 124 operaciones, un volumen bastante promedio, pero pues como bien les contábamos, digamos que la atención, por lo menos en el corto plazo, según los analistas, se centra en esa subasta de opciones put que básicamente arrancó ayer por parte del Banco de la República y que se va a venir dando de aquí hasta el cierre del presente mes de agosto. A propósito de la apertura del mercado cambiario en Colombia, esto explica Mauricio Acevedo, él es estratega de divisas y derivados de Corfi Colombiana sobre este comportamiento. Muy buenos días para todos, hoy es martes 4 de agosto del 2026, les habla Mauricio Acevedo y comenzamos con el resumen y análisis de mercado. Ayer comenzamos agosto con la primera jornada del mes y todo el proceso para reactivar las opciones put para acumulación de reservas por parte del Banco de la República. Ayer ya fue adjudicado el primer paquete de opciones put por un valor total de $399.900.000. Les explico en palabras simples cómo funciona el mecanismo. Una opción put es como un seguro, en donde uno paga una prima por el derecho de ejercer el seguro, si se cumple una condición. Al igual que un seguro de un carro, uno paga una prima por si se presenta un evento o siniestro. En caso de que las condiciones se presenten, tengo el derecho de reclamar a la aseguradora las condiciones de la póliza. Al igual que el ejemplo del seguro del carro, si el mercado del dólar cumple unas condiciones, puedo exigirle al Banco de la República que me compre los dólares que me adjudicaron en la subasta. Al final, si la operación es ejercida, el Banco de la República se ve obligado a comprar las divisas. Esto al final genera una demanda real que contagia al mercado. Y por este contagio es que el mercado luego de la noticia ha subido, porque los mercados se anticipan. Con seguridad estas noticias incentivaron a los offshore a tomar utilidades de las inversiones que han hecho en Colombia, porque estructuralmente nada ha cambiado y las condiciones del carry trade siguen vigentes. Ayer el dólar en Colombia abrió en 3.210 y cerró 24 pesos arriba, para terminar cerrando en 3.234. La fluctuación de la jornada fue de 53 pesos, entre un precio mínimo de 3.200 y un precio máximo de 3.252,60. Se operaron 1.004 millones de dólares y la TRM para hoy es de 3.230,44, donde subió duro 86 pesos con 30 centavos con respecto a la TRM de ayer. Los niveles a tener presentes para hoy son los siguientes, como resistencias 3.240, 3.252 y 3.260, como soportes 3.221, 3.215 y la figura de 3.200. Llevamos solamente 2 jornadas subiendo, ya la tendencia bajista de mediano plazo se destruye y debemos identificar un nuevo movimiento o tendencia de mediano plazo, que por ahora se ve al alza. Los últimos rebotes que hemos tenido similares en donde se han destruido las tendencias que traían han durado aproximadamente un mes hasta que volvieron a retomar una nueva tendencia bajista y luego de haber rebotado aproximadamente 250 pesos. Esto lo cuento porque debemos buscar patrones ya que en muchas ocasiones se repiten. Esperemos a ver qué pasa con este rebote, les estaré informando. Los futuros de los índices bursátiles estadounidenses subieron anoche cuando el presidente Donald Trump insistió
en que las conversaciones con Irán seguían en curso a pesar de que Teherán negó tal desarrollo. Aún así, los precios del petróleo cayeron drásticamente. La referencia Brent opera en 84.84 y la referencia WTI en 81.10. Las monedas en general amanecen operando en lateral, el euro en 1.1512, la libra en 1.3430 y el yen subiendo un poco en 157.59. Y por el lado del peso mexicano amanece operando en lateral, pero con volatilidad en 17.3078. Para hoy en el calendario económico de Estados Unidos conoceremos hoy a las 9 de la mañana las encuestas JOLTS de ofertas de empleo. Ahora bien, revisemos cómo se comporta el dólar, pero en el plano internacional, medido a través del DXY, indicador que mide la fortaleza de la moneda estadounidense frente a una canasta de principales pares que incluye, como siempre lo recordamos, por ejemplo, el euro, el yen japonés que ha venido siendo noticias durante las últimas sesiones precisamente por una intervención cambiaria, también por ahí vemos la libra esterlina, el franco suizo y el dólar australiano por nombrar los más relevantes. En este caso, a nivel internacional, también vemos un dólar bastante estable. En Colombia ya vimos que opera a la baja, mientras que frente a esos pares, esas monedas que hacíamos referencia, de momento tiene, no tiene variación, por lo menos a esta altura de la jornada, se ubica en 99,89 puntos, ahí digamos con una relativa estabilidad con respecto a la jornada del día anterior, principalmente esperando lo que se conocerá en algunos minutos, que es el primer dato de empleo relevante en lo que respecta a la presente semana a través de la encuesta de empleo y rotación laboral en Estados Unidos, que recordemos es la famosa JOLTS. En este caso, pues con ese dato seguramente va a reaccionar, sin embargo, pues por lo menos hasta esta altura tiene un gran catalizador para precisamente moverse, y lo que sí se conoció esta mañana fue la balanza comercial o el déficit comercial de los Estados Unidos, que cayó un poco en lo que respecta a junio hasta los 73.300 millones de dólares, pero pues en este caso los analistas del mercado esperaban una cifra de 73.000, es decir, se redujo, pero menos de lo que preveía el mercado, por lo menos en lo que respecta al mes de junio en materia comercial en Estados Unidos. Aprovechando este tema internacional, ahora vamos con el toque de campana en Wall Street de, en este caso, Outset Club. ADI Global Distribution Incorporation se agregará al Standard & Poor's Small Cap 600 con efecto antes de la apertura de sesión bursátil, precisamente este martes, reemplazando al Hearst Global Holding Incorporation, con efecto antes de la apertura de la sesión bursátil del miércoles. El componente del Standard & Poor's Small Cap 600, Residual Technologies Incorporation, escindirá ADI Global Distribution en una transacción que se completará este martes. Hearst Global Holdings ya no representa el segmento de mercado de pequeña capitalización y de ahí precisamente este cambio. De una vez, revisemos entonces cómo se comportan los principales índices de Wall Street tras este toque de campana. Aquí, básicamente, vamos a observar un comportamiento récord en los principales índices bursátiles estadounidenses. En este caso, hablamos y abordamos, como siempre, en primera instancia, el Dow Jones promedio de industriales, que aquí tiene un repunte del 0,95%, 0,99%. Obviamente, ahí estamos viendo variaciones en tiempo real. Eso sí, se ubica en 53.709 puntos, con lo que, pues básicamente, de mantener esta alza, estaría alcanzando un nuevo máximo histórico que parcialmente es lo que está haciendo. Incluso tuvo un repunte superior al 1% inicialmente, alcanzando niveles de 53.983 puntos. Entonces ahí importante, otro nivel récord para este Dow Jones promedio de industriales. Lo mismo ocurre con el Standard & Poor's 500, recordemos índice general y de referencia internacional para este mercado de la primera economía del mundo, que también avanza por el orden del 0,73% hasta los 7.656 puntos. Recordemos que el máximo intradiario, como bien también lo podemos observar, ha sido de 7.658 puntos, por lo que básicamente de mantenerse así cerrará en un nuevo máximo histórico y muy seguramente puede acelerar esas ganancias en lo que respecta a la jornada de este martes. Recordemos que va hasta las 3 de la tarde, hora de Colombia. Aquí tenemos entonces también que revisar el Nasdaq Composite, recordemos el índice que en su mayoría reúne empresas del sector tecnológico y que también avanza incluso con mucha más fuerza.
1,92% a esta altura y ya se ubica en 29.328 puntos. También está registrando un máximo histórico. Ahí importante lo que ocurre a esta altura con estos principales indicadores de este mercado estadounidense, de Wall Street. Ambos, o en este caso los tres principales, están registrando nuevos máximos históricos, impulsados principalmente por un alivio de las tensiones en el Medio Oriente, ya que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que puede haber un acuerdo entre hoy y mañana para reabrir el estrecho de Hormuz, un sentimiento positivo para los mercados y pues que también impactaría de manera positiva el mercado petrolero a nivel internacional. En este sentido, les cuento que las acciones estadounidenses suben este martes, impulsadas por resultados trimestrales mejores de lo esperado de compañías como Caterpillar y Palantir Technologies, mientras los precios del petróleo retroceden ante el optimismo por un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán para reabrir el estrecho de Hormuz. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó en CNBC que Washington mantiene conversaciones con Irán y que existe la posibilidad de alcanzar un acuerdo hoy o mañana para reabrir el estrecho de Hormuz y avanzar hacia una normalización del conflicto. Tras esas declaraciones, el petróleo perdió terreno, el crudo West Texas Intermediate retrocedía hasta 3%, hasta alrededor de $77 por barril, mientras que el Brent bajaba un 2% hasta cerca de $81. El optimismo se produce después de que Wall Street cerrara el lunes con fuertes ganancias y el Dow Jones alcanzara un nuevo récord histórico. Durante esa jornada, Amazon superó por primera vez una capitalización bursátil de $3 billones, mientras que Nvidia, Meta Platforms y Alphabet, así como Microsoft, también registraron importantes avances con el repunte del lunes. El Standard & Poor's 500 quedó a un solo 0,27% de marcar un nuevo máximo histórico, por lo que ya lo estaba registrando precisamente con este inicio que les contábamos. Caterpillar reportó resultados del segundo trimestre superiores a las expectativas del mercado y elevó su proyección de crecimiento de ingresos, destacando la sólida demanda por sus equipos. Además, indicó que el impacto de los aranceles este año se ubicará en el límite inferior de sus estimaciones previas y por su parte, Palantir presentó resultados que su director ejecutivo, Alex Karp, calificó como extraordinarios, impulsados por la creciente demanda de soluciones de inteligencia artificial soberana. Los ingresos de su negocio comercial aumentaron 149% hasta los $764 millones. Otras empresas del sector tecnológico también acompañaban el movimiento alcista. Micron Technology subió un 4% y Marvell Technology ganaba hasta un 8% en las operaciones previas a la apertura de estos mercados. Los inversionistas estarán pendientes este martes de la publicación de los datos de pedidos de fábrica e intercambio comercial de junio, así como los resultados trimestrales de SpaceX, que presentará su primer informe financiero desde su salida a bolsa. En este plano internacional, también les cuento que el presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos negocia en estos momentos con Irán, a pesar de la desmentida de Teherán poco antes, y sostuvo que estas conversaciones son la última oportunidad antes de la decapitación de la República Islámica. Donald Trump aseguró el lunes que Estados Unidos está negociando con Irán, algo que Teherán había desmentido más temprano. Estamos en conversaciones. A veces lo niegan, aunque pasen horas y horas hablando. Las conversaciones siguen adelante. El mandatario advirtió que esta es la última oportunidad que tienen para firmar un buen documento. Creo que quizá vayamos a conseguir algo, pero quiero darles hasta la última oportunidad antes de la decapitación. Más temprano, Irán había desmentido el lunes que se estuvieran llevando a cabo negociaciones con Estados Unidos. Actualmente no estamos negociando con Estados Unidos. Nuestras negociaciones son con Omán para garantizar el paso por el estrecho de Hormuz. مسیری که تردد ایمن کشتیرانی از تنگه هرمز رو تأمین بکنه. Antes de la guerra, el paso por el estrecho de Hormuz era libre, pero ahora Irán insiste en mantener el control y cobrar tasas, algo que Estados Unidos rechaza. Según Trump, las conversaciones se centran en la reapertura de Hormuz, que para él podría producirse literalmente mañana, y en la desnuclearización de Irán, algo que señaló podría tardar un poco. 25 estados demócratas demandaron al gobierno federal estadounidense, ya que consideran que la nueva política arancelaria del presidente Donald Trump
excede sus poderes. 25 estados demócratas demandaron el lunes al gobierno federal estadounidense ya que consideran que la nueva política arancelaria del presidente Donald Trump excede sus poderes. El gobierno Trump anunció el 23 de julio aranceles generalizados de entre el 10% y el 12,5% sobre 60 socios comerciales de Estados Unidos, luego de una investigación que los acusa de permitir el suministro de bienes de países que recurren a trabajo forzado. La coalición de estados en su demanda argumenta que no existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados impuestos. Los nuevos aranceles entraron en vigor cuando expiró el 24 de julio el arancel del 10% que Trump había impuesto para sustituir su primera ronda de tarifas, anulada por la Corte Suprema en febrero. En sus alegatos, los estados gobernados por demócratas argumentaron que las investigaciones fueron un esfuerzo simulado e ilegal para ejercer un poder arancelario sin restricciones. Señalan además que se oponen al trabajo forzoso en todas sus formas y apoyan la protección de los trabajadores en todo el mundo, pero arguyen que la administración Trump no puede utilizar el trabajo forzoso como pretexto para continuar con su ilegal esquema arancelario. Desde que asumió el cargo para su segundo mandato, Trump ha trastocado el comercio mundial al imponer aranceles de amplio alcance tanto a aliados como a adversarios. Y continuando con más información, les cuento que los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense bajan este martes, mientras los inversores sopesan la continua incertidumbre en torno al estado de las negociaciones en Oriente Medio. Sin embargo, después de la intervención que les contábamos del secretario del Tesoro, Scott Bessent, sobre la posibilidad de reabrir el estrecho de Hormuz entre hoy y mañana, pues ya el comportamiento que era en principio pues de pérdidas para estos bonos del Tesoro, ahora pasó a tener un poco de ganancias. Precisamente es lo que vamos a revisar a esta altura. Y tenemos que el bono de referencia a 10 años, que recordemos es un indicador importante tanto de la salud de la economía estadounidense como, por ejemplo, del nivel de endeudamiento del gobierno Trump, de los créditos hipotecarios y las tarjetas de crédito. En este caso, que principalmente antes de esta noticia ganaba en tasa, ahora cae 4 puntos básicos hasta un nivel del 4,63%. ¿En qué se traduce esto? Recordemos que en el mercado de la deuda pública siempre hay un comportamiento inverso. Cuando caen las tasas, como ocurre a esta altura en territorio estadounidense, pues sube el precio del bono o del papel puntualmente, por lo que entonces podemos hablar de una valorización tras esa noticia que dio el secretario del Tesoro Scott Bessent, y pues ya, si se quiere, una reanudación incluso de las negociaciones entre los Estados Unidos e Irán conforme a la reapertura del estrecho de Hormuz y pues, ¿por qué no hacia el final del conflicto que recordemos está activo desde el pasado 28 de febrero? En otro de los sectores importantes, les cuento que los precios del crudo revirtieron su tendencia el martes después de que el secretario del Tesoro Scott Bessent indicara que podría haber un acuerdo para abrir el estratégico estrecho de Hormuz esta misma semana. Voy a leer textualmente lo que dijo principalmente en su entrevista con CNBC en el espacio Squawk Box. Estamos en conversaciones con los iraníes, fue lo que dijo en principio el secretario del Tesoro, y agregó: existe la posibilidad de que lleguemos a un acuerdo hoy o mañana para abrir el estrecho de Hormuz y avanzar hacia una postura más normalizada en este conflicto. Esto fue lo que abordó principalmente el secretario del Tesoro y pues eso fue lo que hizo cambiar el comportamiento que venían trayendo en la sesión asiática y europea las principales referencias del petróleo. Principalmente estaban ganando por el orden del 1% y una vez se dio esta noticia pasaron a tener una variación negativa de manera inmediata que se ha ido pues extendiendo o se ha ido profundizando en los últimos minutos. Ya el petróleo referencia a Brent pierde entre 4,86% y 4,87%, como bien lo estamos observando, pero la noticia aquí es que pierde el nivel clave de los $80 por barril y en este caso se cotiza puntualmente en $79.76 a nivel internacional. Este petróleo de referencia tanto europea como pues a nivel global, que es referencia básicamente para empresas como Ecopetrol y Petrobras en sus temas financieros. Mientras que el WTI, el petróleo estadounidense, el West Texas Intermediate, cae con más fuerza, en este caso 5,45%, entre 5,45 y 5,41% es lo que estamos viendo en este momento, y se ubica parcialmente en $75.99 el barril. Ambos petróleos que ayer incluso se mantenían por encima de los $80 tras la noticia del secretario del Tesoro, básicamente retroceden con bastante fuerza a esta altura. A nivel regional, les cuento que Cuba comenzó a restablecer el servicio eléctrico tras un nuevo apagón nacional la noche anterior, en el sexto en lo que va del año, por el mal tiempo por lluvias que provocó nuevas afectaciones sobre la red eléctrica. Cuba comenzó el lunes a restablecer el servicio eléctrico tras un nuevo apagón nacional la noche anterior, pero el mal tiempo por lluvias provocó nuevas afectaciones sobre la red.
En consecuencia, amplias zonas del país siguen sin suministro desde el domingo, en medio de una severa crisis energética y el bloqueo petrolero impuesto por Estados Unidos. Según la estatal Unión Eléctrica de Cuba, una oscilación de frecuencia o cambios descontrolados de la red sacaron de servicio una termoeléctrica en el oriente del país, provocando el colapso del sistema en su totalidad. Al mediodía del lunes, 7 provincias del occidente y centro de Cuba habían sido reconectadas al sistema eléctrico nacional, mientras que el 50% de La Habana contaba con servicio. Sin embargo, horas más tarde, la UNE informó que eventos meteorológicos existentes provocaron afectaciones sobre la red, incidiendo directamente en las unidades generadoras que se encontraban en línea, lo que interrumpió el proceso de recuperación. Se trata del 6º apagón generalizado en lo que va del año en la isla de 9.400.000 habitantes y el 11º desde finales de 2024. La Habana acusa a Washington de ser responsable de la crítica situación del sistema eléctrico, mientras que Estados Unidos considera que se debe a una mala gestión económica interna. 9:11 de la mañana, con esta información nos despedimos, pero eso sí, los invito a que sigan conectados a toda la programación de Primera Página Televisión, el canal de los negocios.